El sol caía con una lentitud sagrada sobre la llanura rojiza. La arena parecía un espejo encendido que devolvía al cielo su propio fuego. En medio del círculo tribal, el anciano jefe Bodawi levantó su bastón marcando el inicio del ritual de victoria. A su lado, de pie y en silencio, la viuda Elara aguardaba con el rostro cubierto por un velo de lino. Ella no dijo palabra cuando su nombre fue pronunciado como si fuera parte del botín. Nadie sospechó que esa misma mujer había esperado 2 décadas para volver a mirarlo frente a frente. Y ahora que Dios te bendiga, amigo oyente, y que nunca te falte la salud, el amor ni la esperanza en tu camino. Antes de que continúe la historia, cuéntanos desde dónde nos estás siguiendo y acompáñanos suscribiéndote a El Verdugo del Oeste. Solo así podrás recorrer con nosotros cada destino sellado por la arena, cada promesa que el viento aún recuerda. El silencio pesaba más que las palabras. Los ancianos golpeaban el suelo con ramas secas, marcando el ritmo del canto ceremonial. Elara dio un paso al frente, obediente, mientras su sombra se alargaba como una línea oscura que unía el pasado con la deuda que aún no había saldado. La multitud aplaudió. Ella inclinó la cabeza con suavidad ritual. Pero en el fondo de su mente, una voz antigua susurraba: «No soy tu esposa, Bodawi. Soy tu sentencia». Amigos, ¿han sentido alguna vez que el destino se disfraza de obediencia antes de clavar su verdadero rostro? Las mujeres le colocaron collares de cuentas azules, símbolo de fertilidad y respeto. Bodawi la observó con orgullo viejo, creyendo que había domado al espíritu más indómito del campamento. En los ojos del jefe todavía ardía la vanidad del guerrero que alguna vez fue temido en toda la Sierra del Silencio. Pero su memoria ya comenzaba a perder los rostros del pasado. Su mente, como una piel agrietada por el sol, comenzaba a olvidarse de los nombres que había condenado. Elara, en cambio, recordaba cada detalle. Recordaba las voces de su madre y su hermano clamando piedad, el filo de las lanzas ordenadas por ese mismo hombre, el humo que cubrió su casa cuando el acusado de traición fue su padre. Desde entonces, había aprendido a sobrevivir entre las ruinas del silencio, fingiendo humildad mientras la sombra de la venganza crecía con cada amanecer. Nadie podía reconocer en la apacible tejedora a la niña que juró justicia con una mano manchada de sangre y otra cubierta de cenizas. El viento sopló súbitamente, levantando una nube de polvo que envolvió la ceremonia. Los rostros se borraron por un instante, y ese instante bastó para que Elara viera, en la penumbra de sus pensamientos, la figura de su padre entre las sombras. Lo vio sonreír con una mezcla de orgullo y tristeza. Hija del sol y del fuego. Parecía decirle su espíritu, que no te pierda el rencor ni te queme la verdad. Ella cerró los ojos y respiró profundamente. No sería la furia quien dictara su sentencia, sino la paciencia del veneno. Cuando el polvo se disipó, el pueblo gritó con júbilo. Bodawi la tomó del brazo y la proclamó ante todos como esposa del vencedor. Los jóvenes guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo, haciendo retumbar la tierra como un tambor. Elara sonrió por primera vez. Una sonrisa tan leve que nadie notó que no era de alegría, sino de resignación anticipada. Si el enemigo te cree suya, pensó, ya ha bajado la guardia. Fue en ese mismo instante cuando su plan comenzó verdaderamente. La noche descendió sobre las tiendas de piel. Las hogueras dibujaban sombras danzantes que parecían espíritus antiguos reunidos para presenciar el destino de la tribu. Bodawi se sentó junto al fuego principal, rodeado de sus consejeros, celebrando la victoria sobre los pueblos del norte. Elara se mantuvo detrás, en silencio, observando cómo el anciano reía con una voz que ya no tenía fuerza, sino orgullo vencido.
En su mirada no había odio, sino un estudio sereno. La paciencia era su arma más afilada. ¿Qué aspecto tiene un tirano cuando su vasto reino de miedo empieza a encogerse? Susurró el narrador hacia ti, oyente entre la multitud invisible. Elara lo estaba viendo con sus propios ojos. Bodawi ya no era el demonio de su infancia, sino un anciano atrapado en sus propios delirios de grandeza. Pero ese conocimiento no era compasión. Era una hoja de doble filo que debía aprender a sostener sin cortarse el alma. Elara dejó que sus pensamientos vagaran hasta el lago de piedra, donde hace años había escondido un pequeño vial de vidrio enterrado junto a un roble seco. Dentro, el polvo de la flor de chihene aguardaba intacto, un veneno tan lento que parecía misericordia, tan puro que no había quien lo distinguiera del polvo común. Lo había preparado durante sus años de fingida servidumbre, aprendiendo el arte de las sanadoras y las brujas, mezclando secretos que las ancianas le confiaban junto al fuego. Esa era la herencia que nadie sospechaba que guardaba. Cuando la celebración cesó, Bodawi ordenó que todos descansaran. Elara se retiró a su tienda con el corazón latiendo al ritmo de la memoria. En el silencio sepulcral de la noche, sacó de su manto un pequeño colgante con forma de lágrima. Dentro, un fragmento de la tierra donde su familia había caído. Se arrodilló, tocó la arena y susurró algo que solo el viento escuchó. Padre, el ciclo se ha cerrado, pero el precio aún no ha sido pagado. Desde afuera, el ulular de los coyotes marcaba las horas como un reloj ancestral. Algunos decían que cuando ellos cantaban, las almas inquietas respondían desde las estrellas. Elara miró al cielo, donde la luna se ocultaba entre nubes color hierro. Una inquietante calma se apoderó de su espíritu. No era miedo, sino una sensación de que el destino estaba acercándose con pies descalzos, sin levantar polvo. Como un animal paciente, aquella primera noche como esposa del jefe sería recordada no por sus promesas, sino por su silencio. Un silencio pesado, espeso, lleno de nombres no pronunciados. Bodawi durmió sin inquietarse, creyendo que había asegurado su linaje, mientras a pocos pasos de él, Elara despertaba su juramento de fuego. La memoria es también un arma, viejo, murmuró entre dientes. Y la mía no olvida. Antes de cerrar los ojos, permitió que un pensamiento luminoso cruzara su mente. Quizás el desierto no buscaba venganza, sino equilibrio. Quizás la justicia que ella anhelaba era parte de algo más grande, algo que ni su padre ni Bodawi habrían podido entender. Pero esa respuesta, amigos míos, aún dormía bajo la arena, esperando el amanecer del siguiente día. Ahora, ya mujer, reprodujo el gesto con el que su madre solía mezclar los pigmentos del barro, solo que esta vez, en lugar de arcilla, entre sus dedos danzaba el polvo gris de la flor de chihene. Era un veneno tan lento que parecía piadoso. Se decía que primero entumecía las manos, luego borraba la memoria y al final apagaba la vida con un suspiro. Irónico destino, pensó Elara. La demencia sería tanto su herramienta como su tentación. Amigos, ¿se han preguntado alguna vez si la justicia debe tener sabor de muerte o de perdón? Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales. Vertió el polvo en una pequeña bolsa de cuero que llevaba oculta junto a su pecho. Luego lavó cuidadosamente las manos y miró al cielo, buscando el permiso de los ancestros. En el silencio del amanecer, juró que no derramaría sangre inocente, que su castigo sería exacto y sin piedad, pero también sin ira. La justicia debía ser fría, pensaba, como la superficie de una piedra después de la lluvia. Aquellas palabras interiores se convirtieron en un rezo que ni el viento se atrevió a repetir. Cuando el campamento despertó,
Bodawi convocó a los suyos para discutir asuntos de frontera. El ara se mantuvo a distancia, sirviendo agua y pan. Su presencia pasaba inadvertida, y eso le daba poder. Mientras los hombres hablaban de guerras y alianzas, ella calculaba dosis, intervalos y momentos. La sabiduría que antes pertenecía a las sanadoras, ahora era su lenguaje secreto. Nadie sospechaba que los ojos humildes de la viuda guardaban la precisión de un verdugo. Al caer el mediodía, se retiró hacia el río, donde las mujeres lavaban los tejidos. Allí el murmullo del agua se mezclaba con risas débiles y murmullos de confidencias. Una anciana llamada Naiche le ofreció saberes antiguos a cambio de compañía. Le habló sobre las hierbas que dormían los recuerdos y los brebajes que abrían las culpas escondidas. El ara escuchó con atención, inclinando apenas la cabeza. En su interior, el plan tomaba forma, pero no como un golpe, sino como un tejido que crecía hilo tras hilo. Esa tarde, se presentó ante el chamán del clan, bajo el pretexto de buscar protección en su unión recién bendecida. El anciano le ofreció una mezcla de hierbas para asegurar fertilidad y calma de espíritu. Ella aceptó, sabiendo que el gesto reforzaría su fachada de obediencia. Mientras tanto, observó los utensilios del ritual y reconoció el mismo polvo amarillo que había usado su madre años atrás para sanar fiebres. Tomó nota mental de cada recipiente, de cada grieta del cuenco de piedra, sabiendo que más adelante volvería allí, cuando llegara el momento de sellar el destino de Bodawi. Cuando el sol comenzó a caer, los tambores del atardecer resonaron a lo lejos. La tribu entera emprendió la danza del fuego para agradecer los dones recibidos. El ara bailó junto a las demás mujeres, dejando que su cuerpo se moviera al ritmo hipnótico del tambor. Su rostro iluminado por las llamas parecía tranquilo, pero su mente se desplazaba hacia el pasado. Recordó el grito de su hermano menor antes de caer. Recordó cómo el polvo del desierto se mezcló con su llanto infantil aquella noche. En ese instante comprendió que no buscaba venganza, sino redención. Si su familia merecía descansar, debía hacerlo a través de la verdad desenmascarada. Mientras los demás reían, ella se apartó y se acercó al fuego principal, donde estaba Bodawi. El anciano la saludó con orgullo trémulo, sin notar la tensión en sus manos. «Mi esposa», dijo con voz quebrada, «la tribu te honra». Ella inclinó la cabeza y colocó una copa de fermento frente a él. No contenía veneno, aún no. Era solo una prueba, una simulación de poder. Quería sentir el pulso de aquel momento, medir la distancia entre sus manos y la culpa del hombre que la había despojado de todo. Bodawi bebió sin sospecha, y su risa volvió a llenarlo todo. El ara sonrió, pero dentro de sí algo se estremeció. El veneno no debía ser su consuelo, sino su espejo. Las estrellas se encendieron una a una sobre la bóveda del cielo. El canto de los grillos envolvía la noche, pero en la tienda de el ara el sonido era otro. El golpear constante del mortero, el roce del polvo contra la piedra. Cada golpe era un recuerdo, cada pausa, un suspiro de los muertos. «Padre, madre, hermano», susurró ella, «vuestra hija aún camina entre los vivos con un propósito». Su voz tembló un instante, porque sabía que cada paso que daba hacia la justicia la alejaba también de la paz. ¿Qué precio tiene hacer lo correcto cuando se parece tanto a hacer el mal? Pasada la medianoche, guardó el polvo en un pequeño recipiente marcado con un hilo rojo. Lo ocultó bajo el suelo de su tienda y cubrió la entrada con arena. Afuera, el viento había cambiado de dirección, trayendo el olor de la lluvia distante. Bajo aquella corriente fría, el ara alzó la vista hacia el firmamento. Las nubes se abrían lentamente, mostrando una constelación brillante que ella reconoció como el ojo del coyote.
Los ancianos decían que esa estrella vigilaba los juramentos hechos con el corazón y castigaba a quienes los negaban. Ella no apartó la mirada. Que el cielo fuera su testigo. Antes de dormir, pensó en las palabras del chamán. La medicina no distingue entre vida y muerte. Es la intención del espíritu la que decide su curso. Aquella frase resonó en su interior como una advertencia. No debía permitir que su alma se volviera tan amarga como el polvo que preparaba. Solo entonces comprendió que su poder no estaba en el veneno, sino en su paciencia. El veneno era el símbolo de su pasado, pero su plan requería algo más. Coraje para mirar a Bodawi cuando su mente empezara a hundirse en el océano del olvido. Porque a veces la verdadera condena no viene del cuerpo que cae, sino de la memoria que desaparece poco a poco, como granos de arena arrastrados por el tiempo. La tercera luna, desde la unión de Elara con Bodawi, amaneció con un viento extraño. Era un viento que traía consigo presagios, arrastrando hojas secas desde el cañón cercano y levantando formas que parecían espíritus confundidos. Elara sintió el cambio en su piel antes que nadie. Los días se habían vuelto más silenciosos y hasta los animales parecían evitar el campamento. En medio de esa calma tensa, el destino decidió presentarle a un nuevo aliado, aunque disfrazado al principio de amenaza. Durante una de las visitas al río, la viuda escuchó un ruido entre los matorrales. Su cuerpo reaccionó con reflejos aprendidos en la soledad, una piedra en la mano, el aliento contenido, la mirada lista para la huida. Pero quien emergió de la espesura no era un enemigo, sino un rostro curtido y familiar. Kenai, un antiguo guerrero del clan exiliado años atrás por cuestionar las decisiones de Bodawi. Su mirada era dura, pero no con ella. Había escuchado los rumores del matrimonio forzado y su regreso al pueblo. Quería saber si era verdad que la viuda del fuego ahora dormía al lado del verdugo de su familia. Ella dudó antes de hablar. El silencio entre ambos pesó como una promesa no dicha. Luego le contó sin detalles lo que todos sabían, pero en su voz había algo más que resignación. Había propósito. Kenai, que conocía el lenguaje de la mirada, comprendió que esa mujer no se rendía, que bajo el velo de esposa vivía una fiera contenida. A veces el enemigo se sienta a tu mesa, dijo él con amargura. Elara asintió lentamente y solo respondió: lo importante es quién sirve el vino. En ese instante, sin saberlo, sellaron una alianza silenciosa. En los días siguientes, Kenai comenzó a rondar los límites del poblado con la excusa de cazar. En secreto, Elara lo encontraba al amanecer, llevando pequeños trozos de carne seca y agua. Hablaban poco y se entendían mucho. Él le trajo noticias del exterior. Los clanes vecinos veían con desconfianza la creciente debilidad del jefe. Algunos esperaban su muerte. Otros planeaban provocarla. Elara escuchó en silencio, sabiendo que incluso la política del desierto era solo un reflejo de la ley más injusta, la del poder sostenido por el miedo. Una tarde, mientras compartían sombra junto a una roca, Kenai le preguntó: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? La pregunta flotó en el aire como una nube que amenaza sin descargar lluvia. Elara miró sus manos cubiertas de tierra y respondió después de un largo silencio: hasta donde sea necesario para que el polvo de mis muertos pueda dormir. No hubo promesas, pero en el modo en que se miraron, comprendieron que ese destino sería compartido, aunque sus caminos estuvieran llenos de sombras. Elara comenzó a sentir que el hilo que la ataba al odio se aflojaba cada vez que hablaba con él. Kenai no la trataba como una esposa ni como una víctima. La veía como un igual, una mente afilada dispuesta a sobrevivir. Aquello la confundía tanto como la fortalecía.
En la fragilidad de esas conversaciones, la mujer encontró algo que no esperaba: consuelo. No el consuelo que apaga la rabia, sino el que la transforma en comprensión. Amigos, ¿han sentido alguna vez cómo la venganza, al tocar el amor, se vuelve aún más peligrosa? El jefe Bodawi empezó a notar su distracción. Una noche, mientras el fuego crepitaba y la tribu dormía, le pidió a Elara que lo acompañara fuera de la tienda. Su voz era más débil que nunca. Dijo que las sombras lo perseguían, que los rostros olvidados lo visitaban en sueños. Ella lo escuchó con una serenidad inquietante. Lo vio temblar, lo vio llorar sin saber por qué. Era como mirar a un juez olvidando su propio veredicto. Esa noche comprendió que la enfermedad de Bodawi no era solo la del cuerpo, sino la del alma que se negaba a recordar sus pecados. Al regresar a su tienda, Elara no pudo dormir. Tocó en secreto el pequeño frasco donde guardaba el polvo de Chihene. Podía usarlo en cualquier momento, pero algo dentro de ella titubeaba. Si él no recordaba, ¿a quién castigaría verdaderamente? En la penumbra, su diálogo interior se convirtió en tormenta. Fue entonces cuando escuchó el silbido que anunciaba la llegada de Kenai desde fuera. Él se acercó sin hacer ruido y le tendió un pergamino sellado. Era un mensaje interceptado. Los clanes del norte planeaban asesinar al jefe durante la próxima cacería ritual. La oportunidad perfecta, pensaron los dos, aunque por razones muy distintas. Elara vio en sus ojos la misma mezcla de rabia y compasión que la atormentaba. Kenai quería justicia para los desterrados. Ella cargaba el peso de los suyos. Sin embargo, lo que los unía era más que el deseo de venganza. Era la necesidad de cerrar un ciclo antiguo. Durante horas permanecieron en silencio, mirando cómo la luna se reflejaba en el filo del cuchillo que ella usaba para preparar hierbas. Ninguno habló de amor, pero ambos comprendieron que una lealtad secreta había nacido entre ellos. Al día siguiente, el clan partió al desierto para la gran cacería. Elara, encargada de preparar los tónicos de los guerreros, se encontró sola en la tienda del jefe. Su pulso tembló mientras vertía gotas de veneno en una vasija destinada a purificar el agua, pero no lo hizo. Retiró la mano y respiró profundamente. No sería la muerte quien hablara por ella. Guardó el frasco, cerró los ojos y escuchó solo su corazón. Un tambor lento, firme, vivo. Entendió que aún no era el momento. La justicia apurada se convierte en pecado, recordó las palabras del chamán. Cuando Bodawi partió acompañado de sus hombres, Elara se quedó mirando el polvo levantado por los caballos. Entre ellos iba Kenai, fingiendo servir como guía. Ninguno se despidió, pero ambos sabían que el silencio era su pacto. Las horas pasaron lentas, y el campamento permaneció en expectativa. Al llegar la noche, el cielo se cubrió de un rojo oscuro, presagio que los ancianos interpretaron como señal de sangre. Elara se sentó junto al fuego, mirando las llamas como si pudiera ver en ellas el destino que se acercaba galopando. En medio de esa espera, habló al aire como si hablara al oyente que ahora escucha su relato. El alma no puede sanar matando, pero tampoco puede olvidar sin justicia. Esa frase resonó entre los ecos del desierto. A lo lejos, un trueno se escuchó, aunque no había tormenta. Era el preludio de algo mayor, de un encuentro inevitable entre el perdón y la memoria. La arena se preparaba para recibir la huella del cambio, y bajo esa luna incierta, la viuda apache entendió que el amor y la venganza no nacen en lugares distintos, nacen de la misma herida. El sol estaba descendiendo tras las montañas cuando el grupo de caza regresó. Elara los vio desde lejos, apenas sombras recortadas contra el horizonte rojo. Algo en su paso era distinto. Sus movimientos eran torpes,
desordenados, como si hubieran regresado de un sueño roto. Cuando los jinetes se acercaron, comprendió lo que antes temía. Bodawi iba en el centro, sostenido por dos hombres, la mirada perdida y la boca murmurando palabras sin sentido. Su nombre completo, olvidado tantos años atrás, caía de sus labios como un eco. Nantan, Nantan el Ara. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El veneno de la flor de Chihene nunca tocó su piel, pero la enfermedad del tiempo lo había alcanzado primero. La demencia había llegado como una justicia natural. Algunos guerreros decían que un espíritu lo había poseído durante la cacería. Otros aseguraban que fue castigado por profanar un territorio sagrado. El Ara lo observó sin emoción aparente, aunque dentro de sí algo profundo se desmoronaba. Había esperado 2 décadas para verlo pagar, y ahora el destino lo estaba haciendo por ella. Kenai la buscó después de la conmoción. Sus palabras fueron escasas. Los clanes del norte habían atacado durante la cacería, y Bodawi, en su confusión, ordenó atacar sombras. El desierto se tiñó de sangre, pero la batalla terminó sin vencedores. El jefe apenas recordaba su propio ejército. «Se ha convertido en un niño perdido», dijo Kenai con voz grave. «Su mente ya no obedece a la tierra». El Ara escuchó en silencio, sin decidir si eso era castigo o perdón. Aquella noche, el campamento permaneció en vela. Los ancianos murmuraban plegarias, y las mujeres sostenían antorchas. Bodawi deliraba dentro de su tienda, llamando nombres de muertos. Su voz, antes tan temida, sonaba débil, casi humana. El Ara entró sin anunciarse. Lo encontró con los ojos abiertos, mirando al vacío, la respiración corta. Cuando la vio, sonrió como un niño que reconoce una sombra familiar. «Has vuelto, Nantan», susurró él. Ella no respondió. «Amigos, ¿qué se siente cuando el verdugo del pasado te confunde con la víctima que él mismo destruyó?» El Ara se sentó a su lado. Lo observó durante largo rato sin decir palabra, analizando el rostro que había dominado su odio tantos años. Las arrugas eran ríos que contaban su historia, y los ojos perdidos parecían buscar un lugar donde esconder la culpa. Él tomó su mano temblando y murmuró disculpas por crímenes que no recordaba. En ese momento, ella comprendió que la memoria era más cruel que la muerte. El castigo había llegado sin su intervención, pero también lo había privado de la satisfacción del reconocimiento. Kenai irrumpió más tarde, solicitando hablar con ella a solas. Le informó que el consejo tribal estaba dividido. Algunos querían retirar a Bodawi del mando y consagrar una nueva jefatura. Otros insistían en mantener su autoridad simbólica hasta su muerte. «El pueblo necesita una decisión», dijo él. El Ara lo miró con cansancio, porque entendía que aquello era parte de un ciclo interminable. «Si lo derriban ahora», respondió, «solo levantarán otro trono sobre la misma arena». La verdad era que ya no deseaba venganza ni poder, solo justicia en forma de equilibrio. Durante los días siguientes, el Ara permaneció junto al enfermo. Mezcló hierbas, cambió paños, habló en voz baja cuando él deliraba. En uno de esos desvaríos, Bodawi empezó a narrar lo que su mente apenas retenía. Mencionó una niña con los cabellos oscuros, una casa ardiendo, una promesa rota. Fue la primera vez que el Ara lo vio llorar con conciencia. Tal vez en algún rincón de su mente quedaba el remordimiento. «Yo solo quise proteger a mi pueblo», murmuró entre sollozos. Ella respondió con calma. «Y lo destruiste con tus propias manos». Nadie más escuchó aquella confesión. El campamento comenzó a cambiar. Muchos jóvenes abandonaron la protección del jefe debilitado, tentados por el caos. Kenai intentó mantener el orden, pero los rumores crecían como hierba en lluvia. Decían que Bodawi había sido maldecido por su esposa,
que la viuda Apache traía consigo espíritus vengadores. Ella, lejos de negar los rumores, permitió que se extendieran. Sabía que el miedo, en ocasiones, era más eficaz que las palabras. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una duda la carcomía. La justicia que soñó era ahora la raíz de un nuevo horror. Al séptimo día desde el regreso, Bodawi no despertó al amanecer. Permanecía con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Elara se quedó sentada junto a él, mientras el resto aguardaba fuera, temiendo tocar al hombre que había sido un tirano. Habló entonces, no para él, sino para los espíritus que escuchan cuando el corazón ya no distingue vida de muerte. Te he esperado largo tiempo, Bodawi, no por odio, sino por respuesta. Si los dioses te perdonan, que el viento lo decida. Acarició su frente y comprendió que el ciclo estaba a punto de concluir. Afuera, la tribu debatía su futuro. Los ancianos pidieron que Elara asumiera el liderazgo, al menos hasta que el consejo convocara un nuevo jefe. Ella se negó con serenidad. Soy curandera, no gobernante, dijo. El poder no cura, solo enferma. Kenai la miró con tristeza, sabiendo que su decisión marcaría el fin de una era. Porque sin Bodawi y sin Elara, el nombre del clan ya no tendría el mismo eco. Ambos eran los últimos testigos de un tiempo moldeado por fuego y sangre. Esa tarde, Bodawi despertó brevemente. Sus ojos, claros y perdidos, se posaron en los de ella. Elara, murmuró con voz apenas audible. He visto a tu padre. Está esperándome al otro lado del río. Dice que aún queda un juicio por rendir. Luego su respiración se detuvo, lenta como el ocaso. La tienda se llenó de un silencio absoluto, más profundo que la noche. Elara cerró sus párpados sin lágrimas y en un susurro dijo: el desierto ha hablado. Cuando salió, el viento sopló con fuerza repentina, levantando una nube de arena sobre el campamento. Algunos la vieron como una señal, otros como advertencia, pero ella lo entendió de otra manera. Era el desierto reclamando el equilibrio perdido. Mientras todos se inclinaban ante su paso, caminó hacia el horizonte sin volver la vista atrás. No llevaba veneno ni armas, solo el peso de saber que la justicia, al fin, había cobrado su deuda. Bodawi había muerto, sí, pero lo hizo enfrentando la sombra de sí mismo, y para Elara eso era más que suficiente. El amanecer siguiente a la muerte de Bodawi fue extraño. El viento traía un silencio diferente, un silencio limpio, como si el desierto hubiera inhalado profundamente para comenzar de nuevo. Las tiendas estaban quietas, los rostros confusos. Nadie sabía qué palabras pronunciar, ni qué gesto correspondía a despedir a un jefe que fue temido, amado y finalmente olvidado. Elara se mantuvo de pie frente al cuerpo cubierto con mantos sagrados, su mirada serena, su corazón pesado y vacío. El ritual de despedida se realizó al borde del río que separaba el territorio de los vivos y la morada de los ancestros. Los hombres encendieron antorchas y las mujeres entonaron un canto antiguo, una melodía que hablaba de ciclos, de fin y renacimiento. Kenai, con el rostro marcado por la arena, colocó la lanza del jefe junto a la pira. El fuego se alzó y las sombras danzaron sobre los cuerpos inclinados. Elara observó cómo el humo se elevaba, formando figuras que parecían rostros antiguos. Él ha partido sin recuerdos, pensó, pero el desierto no olvida. Cuando las cenizas comenzaron a dispersarse, los ancianos declararon la disolución del consejo que servía a Bodawi. La tribu quedaba libre para elegir su nuevo destino. Algunos pidieron que Elara tomara la palabra, pues decían que ella había traído justicia cuando los dioses guardaban silencio. Ella avanzó despacio, el velo blanco ondeando como un eco de lo sagrado. Miró a su pueblo,
esa gente que había sufrido bajo el mandato del viejo tirano, y habló: no busquen un nuevo dueño, busquen paz. Su voz fue pausada, pero cada sílaba resonó con la autoridad que solo da el sufrimiento. Muchos esperaban una venganza, un castigo ejemplar o un discurso de dominio. En cambio, el Ara habló de reconciliación. Dijo que cada uno debía juzgar sus propios actos, que la tierra daría señales a quien escuchara con humildad. Nadie puede construir justicia sobre las cenizas del odio, proclamó frente al fuego, mientras el viento le movía el cabello como si el universo entero respondiera a su verdad. Aquel discurso partió al pueblo en dos: quienes deseaban olvidar y quienes aún exigían sangre. Pero incluso entre los más rudos, hubo un silencio que delataba comprensión. Kenai dio un paso al frente y se ofreció para acompañarla en el proceso de reconstrucción del clan. El Ara aceptó sin palabras, solo con un gesto leve, como quien ahorra palabras para los momentos sagrados. Juntos caminaron hacia el límite del desierto, donde el sol proyectaba sombras largas y doradas sobre la arena. Allí, frente al horizonte, la viuda dejó caer al suelo el frasco que contenía el polvo de Chihene. El vidrio se quebró sin ruido, dejando que el viento esparciera el veneno en todas direcciones. Que la tierra se quede con lo que pertenece al pasado, murmuró. Kenai inclinó la cabeza en señal de respeto. Esa noche, la tribu reunió una última fogata en el centro del campamento. Se compartieron historias antiguas y canciones que no se habían escuchado en décadas. Los niños preguntaban quién había sido Bodawi, y las madres hablaban de un guerrero que perdió el rumbo. Nadie mencionó su crueldad. El recuerdo ya estaba transformado. El Ara, sentada a cierta distancia, observaba las chispas elevarse hacia las estrellas. Cada chispa era una promesa, un fragmento de todas las almas que habían sufrido y ahora encontraban reposo en la memoria colectiva. Cerca de la medianoche, el narrador volvió a dirigirse a ti, oyente. ¿Has sentido, amigo, lo que pesa el perdón? ¿Has comprendido que a veces perdonar no es rendirse, sino reclamar el alma de vuelta? El Ara lo comprendía mejor que nadie. Había vencido al enemigo sin desenvainar su cuchillo, y al hacerlo, había vencido también a la sombra que llevaba dentro. Su guerra había sido larga, invisible, pero finalmente había alcanzado lo que el veneno jamás le habría ofrecido: libertad. Con el paso de los días, nuevas tiendas se levantaron donde antes había ruinas. El clan decidió adoptar un nuevo nombre, uno que no perteneciera a ningún linaje manchado. El Ara vio a los jóvenes entrenar y a las mujeres reír sin miedo. Cada risa era un exorcismo, cada paso una reconstrucción. Kenai se convirtió en guía de los cazadores y protector de las nuevas generaciones. Cuando ella lo observaba, entendía que el desierto no había querido castigarla, sino usarla como puente entre el dolor y la esperanza. Una mañana, mientras el sol se reflejaba en los peñascos lejanos, el Ara caminó hasta la cima de la duna más alta. Desde allí se veía todo: el río serpenteando como una vena brillante y las huellas del campamento extendiéndose en armonía. Cerró los ojos y sintió el aire cálido rozando su piel. En su mente escuchó las voces de su familia, no en llanto, sino en canto. Ellos también habían sido liberados. El viento sopló, levantando remolinos dorados a su alrededor, como si el propio desierto la envolviera en un último abrazo. Cuando descendió, los niños corrieron a su encuentro. Le entregaron una piedra tallada con el símbolo del ojo del coyote, la misma constelación que vigiló su juramento. «Es para que nunca olvides quién eres», dijeron. Ella sonrió, sosteniendo el amuleto con ternura. «Soy lo que el fuego dejó y lo que el agua purificó», respondió. Aquel momento selló un nuevo comienzo
no solo para ella, sino para todo su pueblo. Al caer la tarde, los ancianos proclamaron un nuevo ciclo de vida en honor a los que habían partido. Se encendieron antorchas en círculo, y el cielo pareció llenarse de pequeños soles. El ara, al centro, levantó la mirada y pronunció las últimas palabras de la historia. Que el desierto juzgue, y que su juicio sea justo y compasivo. Que la tierra nos mantenga fieles a la verdad, y que ningún espíritu sea olvidado. Las llamas respondieron con un murmullo suave, como si aplaudieran su coraje. Y ahora, que Dios te bendiga, compañero de este viaje, susurró el narrador en el cierre. Que nunca te falte la salud, el amor ni la esperanza, y que sigas acompañando nuestras historias en el verdugo del oeste. La cámara imaginaria se aleja del fuego mientras el cielo se oscurece lentamente. El ara, de pie, observa el horizonte por última vez. El desierto respira, la paz se asienta y el pasado se desvanece con las sombras de la noche, dejando tras de sí solo la verdad. No fue esposa, sino sentencia. No fue venganza, sino justicia.